La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Vamos a hablar de algunos peligros para el cristiano. Y quiero decirle, peligros en la salvación. Vamos a estudiar esto ordenadamente. Vamos a estudiar ordenadamente esto que tanto se dice por ahí y que hoy en día le da una tranquilidad al que está allá en la mundanalidad, le da una tranquilidad a aquel que no ha conocido de verdad al Señor, para decir, no, estamos en la gracia, no, a mí ya el Señor me perdonó mis pecados y pueden seguir allá en el mundo y conectado con ese diseño pagano y no. Entonces, bueno, hagámoslo por usted y por mí. No lo hagamos por ellos. Hagámoslo por usted y por mí. Vamos a mirar algunas situaciones que la Biblia dice, no cualquier otra persona, no. Que la Biblia dice que se pueden presentar y que son un peligro para la estabilidad y el disfrute de la salvación del cristiano. Por eso siempre iremos a la Biblia y por eso no nos vamos a apartar ni a derecha ni a izquierda de la Biblia. Si la Biblia lo dice bien, si no lo dice, lo dejamos tranquilo. No tenemos ningún afán por decir algo diferente a lo que diga la Biblia. ¿Sabe una cosa? Le decía yo a alguien que me decía que yo me estaba inventando algo. Yo le decía, léalo. Pero es que no. Y le dejaba claro algo. Yo quiero estar con usted. Yo quiero ser salvo. Yo quiero estar una eternidad con Jesucristo el Señor. Yo soy consciente que si me invento algo, entonces yo soy el que yo soy el del riesgo, yo soy el que voy a poner en peligro lo que Dios me ha dado. Con un agravante, que si yo lo engaño a usted, entonces ya no voy a ser responsable solamente de mi vida, sino de la vida de muchos que fueron engañados. No me interesa para nada. Si la Biblia no lo dice, ¿para qué? ¿Para qué? No tengo ninguna inquietud en enseñarle nada que la Biblia no diga. No tengo ningún afán de enseñarle cosas nuevas. No hay nada nuevo sobre esta tierra. Todo está escrito. Que no lo habíamos entendido algunos de nosotros, está bien. Pero que yo tenga afán por enseñarle cosas nuevas, por el contrario, no quiero sino enseñarle la Biblia. Y si usted ve que algo me puede ayudar, yo quiero que usted me ayude porque quiero entender la palabra, porque juntamente con usted yo estoy entendiendo la palabra. Entonces vamos a ir a algunos textos para que usted se dé cuenta de lo que dice la Biblia. Filipenses capítulo 2, Filipenses, el capítulo número 2. Quiero que usted, los que conocen la Biblia, recuerden que el capítulo número 2 es muy famoso por la declaración de la renuncia, de la doble humillación del Señor Jesús. Filipenses 2:5 empieza a narrar que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a leer desde el versículo siguiente, el que sigue, solo que no quiero que usted se desconecte de lo que viene diciendo Pablo en esos versículos. 12. Por tanto, como consecuencia del ejemplo que nos pone Pablo con relación a Jesús, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse es trabajar, ocuparse es desarrollar,
una función. Ocuparse es organizar, es estar trabajando en una cosa. Y Pablo dice, ocúpese de su salvación. Yo le pregunto, es una pregunta retórica, todos sabemos la respuesta. Si algo no se pierde, ¿para qué ocuparse de eso? ¿Para qué cuidarlo? Si algo no se pierde, ¿para qué cuidarlo? ¿Para qué cuidarlo? ¿Para qué Pablo diría, ocúpese de su salvación con temor y temblor? Si ella no se pierde, si no hubiera riesgo de perder la salvación, ¿a qué ocuparnos de ella? ¿Para qué? Entonces, después de que nos da el ejemplo de Jesús, dice, por eso, ya que el Señor Jesús hizo un sacrificio tan impresionante, tan hermoso por usted, ya que Él lo amó tanto, que se entregó a sí mismo y derramó hasta la última gota por usted, bueno, mire a ver, ocúpese en su salvación, con temor y temblor, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo me tengo que ocupar de mi salvación con temor y temblor. Si no se perdiera, Pablo diría, no, salvos siempre salvos. Como decía aquel hombre que decía que no se iba a morir y se murió. Ocúpese con temor y temblor como quien puede perder la salvación. Qué importante entender eso. Qué importante saber que si nosotros vamos a Hebreos, en el capítulo número 5, el mismo Señor Jesús, escúcheme, el mismo Señor Jesús dice el versículo número 7, vamos a leer desde el versículo 7, capítulo 5 de Hebreos, versículo 7. Y Cristo, póngale cuidado que está hablando de nuestro Señor, de nuestro Redentor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, significa que el Señor Jesús sabía que se podía condenar. Y eso es el Señor Jesús. Eso es el Señor Jesús, el que descendió del cielo, el que no tenía una naturaleza pecaminosa, el que nació con una naturaleza como la que ahora usted y yo tenemos, una naturaleza divina. Dice, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ocúpese de su salvación con temor y temblor, así como el Señor Jesús estuvo en esta tierra, con temor reverente, clamándole al Padre que lo librara de la muerte. Dice el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, porque murió todos los días, porque todos los días murió un poco más a lo que le ofrecía el mundo, aprendió la obediencia. Ahí está el padecimiento del cristiano, ya lo dijimos. Entonces, empezamos viendo cómo Pablo dice, hombre, ustedes que son obedientes, ocúpense en la salvación que Jesucristo ganó para usted y le entregó gratuitamente. Ocúpese de esa salvación con temor y temblor. Como diciendo, no sea que la vaya a perder, no sea que se le vaya a embolatar. Bueno, eso está ahí, listo. Pablo lo dice allí. Vamos a mirar entonces lo que dice Hebreos capítulo número 2. Hebreos, el capítulo número 2. Hablando de que Dios, de que Jesús hoy es el que habla al espíritu de cada ser humano, y que nunca Dios dijo de los ángeles que eran hijos de él, sino que los ángeles son servidores de nosotros, los herederos de la salvación. Después de esto, hablando de la salvación, lo hizo Señor y Rey. Entonces dice el capítulo 2 de Hebreos, también habla del Señor Jesús, y luego el orden es parecido, aunque no estamos seguros quién haya escrito el libro de Hebreos, pero sin embargo es como un orden parecido al de Pablo. Después de hablar del Señor Jesús, del Salvador, entonces dice el capítulo 2 de Hebreos, versículo 1, por tanto, como consecuencia, es necesario que con más diligencia, estás siendo poco diligente
en cuidar tu salvación. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Es necesario que con más diligencia, no con la que tienes ahora, es más diligencia. Tienes que poner más presteza, tienes que poner más de tu parte, tienes que ser más efectivo, más elocuente, más determinante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. El deslizarse significa salirse del camino. Se resbaló y se salió del camino. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, eran los ángeles los que iban en el Antiguo Testamento y le decían a la gente. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Mire lo que está diciendo el escritor de Hebreos. ¿Usted cree que se va a escapar que porque está en la gracia? Si los que recibieron de los ángeles los mandamientos no escaparon cuando fueron desobedientes, porque toda transgresión y desobediencia fue castigada, ¿cómo se imagina usted que habiendo escuchado esta palabra de la boca del Señor, va a desobedecer y no le va a pasar nada? No, por el contrario, con temor y temblor, cuídese de deslizarse y de salirse del camino. No crea que usted se puede desviar del camino de la obediencia. No lo puede hacer. Y aquí le quiero recordar algo que ya hemos estudiado. Es lógico lo que estamos leyendo y lo que Pablo dice. Es lógico. ¿Sabe por qué? Porque el reino que usted recibió, lo recibió gratuitamente. Usted no lo pagó. Y aquellos que dicen sufrir porque están pagando el precio de la salvación, no. Nadie sería capaz de pagar el precio de la salvación. De nadie. Entonces, la persona que dice que está pagando el precio, no sé qué precio está pagando, está engañado. Porque Jesucristo ya lo pagó. Y como Él fue el que lo pagó, entonces lo único que nos pide a nosotros es obediencia. Mi hijo, sea obediente. Hijo, usted ya sabe que tiene que tratar bien a esa mujer, pues sea obediente. Usted ya sabe que tiene que perdonar a su hermano sus ofensas, pues sea obediente, obedezca. Usted ya sabe que no tiene que vivir con ira, usted ya sabe que no tiene que tener envidia, usted ya sabe que no tiene que estar dejándole de hablar a los demás en enemistad, usted ya sabe que ya yo le he dicho que la fornicación, porneia, tiene que ver con pornografía. ¿Por qué no se aparta de eso? ¿Por qué? La palabra dicha por el Señor, directamente por el Señor, no va a ser diferente. Va a tener su justa retribución. Porque le repito, lo que el Señor nos dio fue gratuito. Y Él tiene derecho a exigir obediencia. Y eso es lo que Él pide. Él nos dio un regalo, pero tenemos que permanecer, cuidar ese regalo de la salvación. ¿Cómo? Con obediencia. No es más. Con obediencia. No es que este mandamiento que me gusta, lo obedezco. Pero este que no me gusta, que no me queda como fácil obedecerlo, entonces, no, es que es muy difícil. Con una mujer, con un hombre así es muy difícil. Con esta situación como está, ser legal es muy difícil. No, es muy difícil. No, señor. Otra vez. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice, ¿cómo te vas a escapar? Si los anteriores no se escaparon, no teniendo el testimonio de que es Dios mismo el que le está diciendo esto, no teniendo el Espíritu Santo dentro, no teniendo la palabra, y no escaparon, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Se puede descuidar la salvación. Si la salvación no se perdiera, Dios no se habría dado el trabajo de decirlo en la palabra, de decir, mire, no se descuide. ¿Por qué descuidar lo que no se puede perder? ¿Por qué pedirle a alguien que no descuide lo que no se puede perder? Si algo no se puede perder, yo lo puedo descuidar. Yo sé que no se va a perder. Lo puedo descuidar, me puedo olvidar de eso. No se pierde, ya lo recibí, punto. El problema entonces está en que sí se puede perder.
El problema es que la Biblia está diciendo, ojo, tenga cuidado, no se descuide. No se descuide que si los de antes, que recibieron ese mensaje a través de los ángeles, y muchos estaban dudando si esto vendría de Dios o no, y toda desobediencia fue castigada, toda transgresión fue castigada, ¿cómo descuidaremos nosotros una salvación tan grande? Porque fue que se nos dio gratuitamente. Mire, el reino de los cielos que usted y yo recibimos, y todos los derechos que tenemos en ese reino de los cielos, a ser sanos, limpios, libres, bendecidos, prosperados, todo eso se puede perder. Y se puede perder a través de algo, se llama desobediencia. Así como el Señor probó a Adán y a Eva, después de que le entregó un mundo, un reino terrenal, el mundo, la tierra, después de que le entregó un reino terrenal gratuito y le dio unos derechos sobre animales, minerales, vegetales, todo se lo dio, entonces él tuvo el derecho a probar esa obediencia de ese hombre, a probarlo. Por eso encargó a Satanás que lo tentara, a ver qué decía, a ver qué pasaba. Y la desobediencia en Adán fue castigada. Ay, pastor, pero estamos en la gracia. Aquí te estoy demostrando lo que dice la Biblia. Para la gracia está diciendo en Filipenses y aquí que nos ocupemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque nos podemos deslizar y podemos perder esa salvación si nos descuidamos. Eso es. Ahora lo que yo le quiero invitar es a mirar de qué formas las pudiéramos perder. ¿De qué formas podríamos perder nosotros la salvación? Vamos a ver. Nadie puede perder la salvación si no la ha recibido. Un inconverso no puede perder la salvación porque no ha recibido nada. Usted no puede perder 1 millón de pesos si no tiene 1 millón de pesos. Yo no puedo perder una casa si no tengo casa. ¿Es así? Entonces, nadie puede perder la salvación si no la ha recibido. El hombre nace en condenación. El ser humano nace destituido de la gloria de Dios. El que nunca conoció a Cristo, el que nunca recibió la palabra, el que nunca conoció al Señor, ese no puede perder algo que nunca tuvo. Ese simplemente nació condenado y se va para el infierno porque nunca recibió al Señor. Si hablamos de perder, es alguien que tuvo algo. Y los únicos que tenemos la salvación somos los cristianos, los hijos y las hijas de Dios. A nosotros está enfocada, está enviada, está determinada esta palabra. Para nosotros es esta palabra, de que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor y que no nos descuidemos, que no descuidemos esa salvación tan grande porque la podemos perder. Listo. Solo vamos a hablar de cristianos. El cristiano es el único que puede perder lo que ya recibió, que recibió gratuitamente y que puede llegar a perder. Vamos entonces a mirar primeramente el cristiano que volvió atrás, el cristiano que vivió la vida cristiana y volvió atrás. Hebreos capítulo número 6. Hebreos, el capítulo número 6. Vamos a leer desde el versículo número 1, Hebreos 6:1, y vamos a hablar de la persona que, digamos, que habiendo conocido el Evangelio y aún habiendo ejercido un ministerio, en plenitud conoció todas las bondades y todos los beneficios de la gracia del reino de los cielos. Él volvió a hacer lo mismo. Ahora les explico. Versículo 1 de Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, rudimentos son las primeras enseñanzas, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor de Hebreos? El escritor de Hebreos está diciendo, mire, ya dejemos las tradiciones, ya dejemos de depender de los hombres, ya dejemos de estar yendo a que nos unjan, a que nos impongan manos, a que nos vuelvan a bautizar, porque es que yo me aparté unos días, pequé, y entonces yo creo que si me vuelven a bautizar, entonces como que comienzo de cero. No, eso es lo que está diciendo él. Escúchelo, léalo por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
Y eso haremos si Dios en verdad lo permite. Aquí, versículo 4, porque es imposible, escuche, imposible, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Oiga lo que está diciendo. Porque es imposible, versículo 4, que los que una vez fueron iluminados. ¿Qué es ser iluminado? Estábamos en tinieblas. La Biblia dice que el Señor nos trasladó de las tinieblas en que habitábamos. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Un ser humano es iluminado cuando conoce al Señor, cuando recibe la nueva naturaleza, cuando vive de nuevo para Dios, cuando su espíritu nace de nuevo. Eso es. Fue iluminado, vio la luz. Mire, cuando a mí una persona me dice, no sé, de muchos años de estar en el Evangelio, y dice que se quebrantó una noche, bueno, escuchando un audio, una prédica, no sé, que el mismo espíritu lo llevó a confesar y lloró y vomitó y se acostó a dormir, y que por la mañana se despertó, abrió la ventana y vio las cosas de otro color, y el mundo como lleno de una luz que nunca él había visto o ella había visto, y las cosas vivas y las cosas radiantes y como con una alegría por allá adentro que no se sabe explicar. Ese muchacho nació de nuevo, esa mujer nació de nuevo. Fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso no hay vuelta. Esa persona no había nacido de nuevo, ese día nació de nuevo. Ese día recibió el don del Espíritu de Dios. Fue bautizada en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, incluida en el cuerpo que es la iglesia. Eso es. Entonces es una persona que nació de nuevo. Por eso el orden bíblico es tan hermoso, porque no se equivoca. Empieza diciendo, porque es imposible que los que un día nacieron de nuevo, fueron iluminados. Esa es la palabra. Y cuando usted va al griego, se encuentra con eso. Dice, y gustaron del don celestial. ¿Qué es gustar del don, del regalo celestial? ¿Qué es gustar del don celestial? La paz que sobrepasa todo entendimiento, la restauración de una vida, de una familia, el regalo celestial, la gracia. Oiga, que las consecuencias de ese pecado que habían sobre esa vida desaparecen. Disfrutar de sanidad, disfrutar de libertad, disfrutar de lo que solamente nosotros como cristianos sabemos que empezó a suceder en nuestra vida. Y yo sentí, yo viví, y ya entonces me di cuenta que yo ya no tenía lo que tenía, ese dolor que me acompañó tanto tiempo. ¡Qué bendición! Eso es el don, ese es el regalo celestial. Un cristiano, solo un cristiano. Sigue diciendo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué es ser partícipe? Se lo dieron, así como usted y a mí, le dijeron, tenga el Espíritu Santo. Partícipe, ser portador del Espíritu Santo. Me dieron del Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué le estoy explicando esto? Pues sí, por encima. No puedo quedarme aquí dando la explicación de lo que dice el griego, porque usted lo puede entender. Son palabras que no son muy difíciles de entender, y así me alcanza el tiempo para poder explicarle en estos 2 días que faltan lo que sigue. Usted y yo hemos sido partícipes del Espíritu Santo porque fuimos convertidos en templo del Espíritu Santo, templo de Dios. El Espíritu de Dios está en ti y en mí. Están hablando directamente de un cristiano, de un verdadero cristiano, de un buen cristiano, de alguien que nació de nuevo, de alguien que disfrutó del don celestial, del regalo celestial, que fue partícipe del Espíritu Santo, que supo lo que era el Espíritu de Dios dentro de él, manifestándose. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Qué es gustar de la buena palabra de Dios? Lo que usted está haciendo, lo que yo estoy haciendo. Que leo y digo, claro, uy, no, esto es un banquete, uy, esto es una delicia, uy, yo quiero leer más, uy, yo quiero que me hablen más. Eso es. Yo recuerdo que siempre en los estudios, cuando estoy en un punto muy
muy importante. Y yo le digo a la iglesia, bueno, tengo más cosas que decirle, pero por hoy no más. Se les escapa de lo más profundo. Porque ellos quisieran, así como yo, quisieran seguir recibiendo, quisieran seguir escuchando. Eso es gustar de la palabra del Señor. Eso es disfrutar. Entonces dice el versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero son los dones que el ministro tiene. Los poderes del siglo venidero, que usted ora por alguien y se sana. Que usted puede recibir palabra de ciencia para ayudarle a alguien. Que usted puede tener la capacidad, la posibilidad, escúcheme, por favor, de orar por una persona y ver cómo su vida le cambia. Que usted tiene la capacidad de darle un buen consejo a alguien y esa persona a partir de ese consejo su vida cambió. Pastor, eran años, hermano, hermana, eran años. Años viviendo en una cosa terrible, pero mire, ahora estoy disfrutando de una vida totalmente nueva. Esos dones del siglo venidero, esos dones son milagros a través de los dones del Espíritu Santo. Los que disfrutamos de eso somos cristianos. Oiga, y dice así, y recayeron. Aquí está, en esta palabra está todo, porque hay una escuela, los arminianos, calvinistas, son escuelas. Juan Calvino dice que la salvación no se pierde. La línea luterana dice que sí, lo que dice la Biblia. Pero Juan Calvino dice, y una línea que salió con las ideas de Juan Calvino, dice que la salvación no se pierde. Y ellos tratan de explicar esto de una manera muy apartada de la verdad de la Biblia. Aquí hay una cosa, esto sí le saqué el significado a esta palabra, sí le saqué el significado. A las demás no, porque usted las entiende. Recayeron, esa palabra. El calvinista dice que no, que están hablando de gente que no conoció a Dios, que nunca nació de nuevo. Si lo primero que hablan es nacimiento de nuevo, iluminados. La palabra recaer significa del 3895 caer al lado, pero me lleva a otras referencias y significa apostatar, recaer, más allá, opuesto, contra, arremeter. Eso significa recaer. Pero me llama la atención, caer al lado es como quien se salió del camino, caer al lado. Pero apostatar, me llama la atención esa palabra. Recaer significa caer al lado, apostatar, recaer más allá. Pero entonces me voy y averiguo qué significa la palabra apostatar, 646 y 868 del griego, y dice así: deserción de la verdad. El que recae se aparta totalmente de la verdad. Deserción de la verdad, algo que se separa. Divorcio, indiferencia. Entonces, el que recae, se lo pongo en este cuadro, el que recae es ese ministro, es ese cristiano que Dios lo usó mucho, que disfrutó, que el Señor se lo dio todo, que disfrutó de la buena palabra, que la predicó, ese hermano fuerte que te predicó la palabra, aquella persona que se le veía el cambio, que podríamos decir, ese hombre algo le pasó, eso es un hijo de Dios, esa mujer es una hija de Dios, mire cómo habla de bonito, mire, yo conocí a esa mujer, ella es otra diferente, en ella había muerte, ahora hay vida, nació de nuevo. Claro, y ella ora por la gente y Dios mío, mire, a la viejita de la esquina oró por ella y el Señor la sanó. Por ahí la veo yendo a la tienda porque, uy, eso es mucha mujer. Esa persona así, ni tú ni yo, alguien imaginario, pero un buen cristiano, esa persona, un día, y no digo por qué, no sé por qué, no lo sé, ni me voy a poner a aventurarme a decir que por esto, que por lo otro, no. Esa persona volvió atrás. Aquí dice la Biblia que recayó. Aquí dice que desertó de la verdad, desertó, se fue. El tipo no siguió ni siquiera yendo a una iglesia de mala manera. No, él volvió al pecado. Él volvió a cosas que antes hacía y aún peores.
A esas personas se les ven consumiendo droga, se les ven tomando licor, y si usted le habla del evangelio, hablan barbaridades del evangelio. Dicen cosas terribles y se mofan de estar en aquello que alguna vez estuvieron. Y aún, les repito, cosas peores. Esas personas que se fueron, que se apartaron, que cayeron, que se deslizaron, que no quisieron volver a saber nada de Dios, nada del evangelio, después de haber sido cristianos, creyentes, esas personas son de las que habla este texto. Y dice que es imposible, dice, y recayeron, es imposible que estos hijos de Dios que recayeron sean, versículo 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que la persona que hace lo que le estoy diciendo, que la persona que después de haber disfrutado de esa gloria, se apartó a lo malo, se fue a hacer lo malo, se fue a lo mismo que hacía antes y aún peor, en poco tiempo, yo lo entiendo de esa manera, en poco tiempo el Espíritu de Dios se aparta de él y ya no le queda forma de arrepentirse. Ya no. Y yo no sé cuántas veces le he contado a usted ese testimonio, porque yo le dije al Señor que me enseñara de esto, recién convertido. Le dije que me diera temor de Dios, porque yo no le temía, lo amaba y lo amo con todo mi ser, y quisiera llegar al nivel de estar dispuesto a entregar toda mi vida por Él. Yo le dije al Señor, enséñeme, yo quiero aprender. Y el Señor, en esos días que yo le dije que quería tener temor de Dios, me mostró 3 personas que habían servido en el ministerio de la iglesia, personas usadas por Dios, gente que nació de nuevo. Me mostró 2 hombres y una mujer, 2 hombres y una mujer. La mujer todavía hablaba de Dios, la mujer con una cicatriz aquí y una en el ojo. Mi pastor y yo le ofrecimos un pan, leche, y le predicamos del evangelio. ¿Y sabe qué nos dijo ella? Nos dijo, mi padre me saca de aquí cuando él quiere, cuando él quiera. Yo le oro todos los días a mi padre. Pero ¿por qué no se aparta de esa vida? Usted es consumidora. Sí, y practico la prostitución, pero mi padre un día me sacará de aquí. Mi padre, ya, ajá. ¿Usted es cristiana? No, ni lo quiero ser, pero mi padre me sacará de aquí. ¿Cómo así? No entiendo. La situación es que ella hablaba pestes del evangelio, pero decía que ella era hija de Dios, haciendo lo malo. Pero entonces le dijimos, siéntese, venga, hagamos una oración. No. Venga, reconcíliese con el Señor. No, yo no soy capaz. El hombre, un hombre que sirvió como ujier, que oraba por los enfermos y se sanaban, que habló en lenguas y se fue detrás del pecado, volvió atrás completamente. Decía, hermano, yo me voy a arrepentir y yo no sé qué es eso, yo no soy capaz. Y yo tengo miedo porque hay grupos de limpieza en esta ciudad y yo sé que un día puedo amanecer muerto, pero yo me he arrodillado y hago el esfuerzo y yo no sé cómo arrepentirme, porque solamente el Espíritu de Dios le da la capacidad al ser humano de arrepentirse. Y después de que la persona recae, ¿qué es esto? Apostatar, escúcheme, apostatar, deserción de la verdad, desertar de la verdad y empezar a hablar mentira, empezar a decir cosas que tal vez él mismo sabe que son mentira. Como por ejemplo, no, Dios no me va a condenar por esto, Dios es chévere. Dios mío, apostatar, deserción de la verdad, algo que separa, divorcio. El que recae se divorció del Señor. Claro, le dio carta de repudio a Dios. No, chao, no quiero nada. Y cuando ya tratan de volver, cuando ya caen en cuenta, ya no está el Espíritu de Dios. Ya no tienen cómo arrepentirse. Pues es lo que nos muestra la palabra. La Biblia dice que es imposible que alguien que siendo cristiano volvió otra vez
al mundo y a las porquerías que antes vivía, se separó, se regocijó en el pecado, se sumergió en el lodo, en el fango, volvió a las mismas andanzas de antes y tal vez peor, que es imposible que sean restaurados. A ver, ¿qué dice? Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ellos ya no se pueden arrepentir. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Eso dice la Biblia. Entonces, aquí hay un peligro. Gloria a Dios que ninguno de nosotros va a caer en él. Aquí hay un peligro. Y ese peligro está en que la persona, después de haberse deleitado en el Señor. Yo quisiera contarle un testimonio y Dios me permite contárselo ahora. La situación está en que alguien que fue muy usado en una zona del país, fue muy usado en milagros y era un hombre famoso en ese territorio. Se dejó de ver, dejamos de saber de él, y un día un cristiano, no sé si sea cierto, el cristiano me lo dijo, me dijo, ¿sabe, pastor, dónde está fulano de tal? Le dije, no. Me dijo, vea, tiene un consultorio por allá por el pasaje Cali, tiene un consultorio que dice que se hacen milagros como un brujo, que se hacen milagros, que puso un consultorio, y me dice, no quiere saber nada del evangelio, no quiere saber nada del evangelio, y dice que él todavía hace milagros. Pues claro, el don y el llamado es irrevocable, pero ¿para quién estamos trabajando? ¿Al servicio de quién tenemos esos dones que el Señor nos dio? Y entonces yo me aterraba y yo decía, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede una persona, después de que el Señor lo usó tanto, pero tanto, hermano? Mire, el tipo oraba y el Señor calzaba las muelas. Oiga, el tipo decía, Señor, envía un viento recio que mueva esas palmeras en una campaña, y esas palmeras se ponían, hermano, que se doblaban. Uy, la gente... Pero al recaer, dice la Biblia que ya no es posible volver a bajar al Señor Jesús aquí a la tierra, volver a crucificarlo para darle otra vez la oportunidad de que se arrepienta, porque él se apartó, recayó, apostató, fue infiel con el Señor, se divorció de Dios, y lo que dice aquí, desertó de la verdad. Es que no es solamente apartarse, es que, escuchen, hermano, y eso le quiero dejar bien claro, no es esa persona que se apartó y que con temor y temblor, porque lo decepcionó un hombre, porque un hombre lo engañó, porque un hombre hizo lo malo con él, y decepcionado del hombre, se fue para su casa, ora, pero está bravo con el hombre, no con Dios, y con temor y temblor no se arrastra otra vez en el pecado, no vuelve al licor, no volvió a engañar a su esposa, esa mujer no volvió otra vez a la prostitución, no volvió otra vez a consumir droga, no, él se enojó con el hombre porque el hombre la engañó, la decepcionó, bueno, lo que sea, pero se quedan allí. ¿Sabe qué? Ellos, aunque se apartaron, no recayeron. Recaer, por eso le estoy diciendo. Y yo conozco muchas personas que se apartaron, pero nunca recayeron. Y el Señor vuelve y los restaura, porque el Espíritu de Dios nunca se fue de ellos, porque esas personas no recayeron, porque esas personas no se volvieron a sumergir en el fango, no volvieron otra vez a estar inmersos en el pecado, en la inmundicia, en la porquería, ¿no? Entonces ellos estuvieron apartados, pero en su casa o donde estuvieran, estaban siempre orándole al Señor, leían la Biblia. ¿Cuándo vas a volver? No, yo por allá no vuelvo. Yo estoy viendo por televisión a un ministro y así. Está bravo con el hombre, pero no con Dios. No estoy hablando de eso. La palabra recaer es la diferencia. La palabra recaer es lo que determina de qué estamos hablando en este momento. Recaer, caer de lado, apostatar, recaer, caer más allá, opuesto, contra, arremeter. La gente empieza a arremeter contra la verdad del evangelio. ¿Qué va? Eso, olvídese, eso es una mentira. Y apostatar, deserción de la verdad, algo que separa divorcio e indiferencia. Las personas que recaen se vuelven indiferentes a lo que el Señor les dice, no tienen temor, no tienen temblor. Y qué terrible,
que cuando ya quieren como decir, ve, yo estoy viendo la situación como difícil, como que llegué a un punto muy terrible, como que me voy a ir a la cárcel, Señor, ya no tienen cómo. Claro, yo los veo en un momento bien difícil, que cometieron un ilícito bien terrible y lo andan buscando para hacerles daño, lo andan buscando para meterlo a la cárcel, y entonces ahí sí, pastor, pero ellos ya no tienen cómo arrepentirse. Hagamos una oración. No, yo estoy vacío, ore usted por mí, pastor, porque recayeron. Esa es la diferencia. Entonces, este es el primer peligro que nosotros podemos ver. La gente que disfrutó de todo lo que un buen cristiano, de un ministro puede disfrutar, y ahí está la palabra, recayó. Se apartó totalmente, se sumergió en el fango, en la podriciña, en el pecado, en la corrupción, en la droga, en la prostitución, en todo lo peor. Y estuvo un tiempo allá, y cuando ya quiera volver otra vez a ser renovado, dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Guardémonos de eso, guardémonos de esa situación. No tenemos por qué caer en eso. No tenemos por qué caer en eso. Lo siguiente que vamos a hablar es de una persona que, estando en el Evangelio, se desvía. En el Evangelio se desvía y empieza a inventarse cosas y a creer en cosas mentirosas, pero él dice que es un ministro, que es un cristiano. Esa persona que cambia de doctrina, y ahora, si usted se salió de la mentira y llegó a la verdad, lo felicito. Usted lo único que tiene es la salvación más asegurada, más agarrada que nada. Pero yo estoy hablando de los que, conociendo la verdad, estando en la Biblia, se pegaron de un mandamiento de hombre, se pegaron de un anhelo de su corazón, se pegaron de un principio humano, de una tradición, hicieron doctrina con eso, se desviaron de la verdad de la palabra, pero hoy dicen que son cristianos. Hoy dicen que son cristianos. Ellos no se salen del Evangelio. Si mucho cambian de congregación, o lo que es más, levantan una congregación con ideas totalmente diferentes, con ideas todas raras, que la revelación, sobre todo en ellos, es la revelación. Ese es otro riesgo que vamos a hablar mañana, y tenemos varios riesgos. De estas personas que se fueron a la mentira, que recayeron, es lo que dice segunda carta a Timoteo, de los hombres de los postreros días. Tito también habla un poquito de esto, del carácter de gente que, conociendo al Señor, se volvieron vanagloriosos, se volvieron intemperantes, se volvieron tan faltos de amor natural que no aman ni a los hijos. Los que recayeron son esas personas así. Desprecian la esposa, la cambian por otra, no le importa hacerle daño a sus hijos. Esos son los que recayeron. Esas son las personas, ese es el carácter de las personas que recayeron. Porque conociendo a Dios, no les importa divorciarse de su esposa dejando niños pequeños, no le importa si ella va a aguantar necesidades, si ese niño va a tener hambre, no le importa. No le importa sino él, disfrutar él, la vida de él o de ella. Porque también, como le digo, encontré esa mujer que, habiendo servido en el ministerio, habiendo sido copastora de una congregación cristiana, sencillamente, yo digo que no iba a decir por qué, ¿no? Por cualquier cosa, pero lo que ella nos contó es que ella sencillamente se enojó con la pastora, se enojó con una situación que se dio con un hombre, le prohibieron tener una relación de amistad con un hombre, ella se llenó de ira, insultó, agredió a la pastora y empezó a hablar mal, y se fue otra vez a consumir droga, a consumir licor. Y cuando nosotros la conocimos, ya apartada y recaída, la trataron de matar en 3 veces, tenía cicatrices en el estómago, en la espalda y en la cara. Tenía una cicatriz así, de la comisura de la boca casi hasta la oreja. En el ojo también lo tenía cosido así, no podía hablar, no podía mirar, no podía abrir el ojo del todo. Y eso le había pasado después de que había recaído. Y ella no fue capaz de orar con nosotros, no fue capaz. No. Pero hablaba de un padre
Pero usted quiere volver a las cosas de Dios. Ay, no. ¿Pero de qué padre habla? No, mi padre. ¿De qué padre habla? Venga, pues, hagamos una oración, reconcíliese con él. No. Tengamos cuidado con esto. Ni siquiera está implícito, porque cuando uno dice, mire, la Biblia aquí está diciendo de una manera implícita, o sea, escondida, como que hay que sacar. No, ahí está claro. No necesitamos ni siquiera ir a la concordancia, ahí está claritico. Palabras claras, precisas. Que el Señor nos ayude. A usted y a mí, y a toda la iglesia. Nunca ir a recaer, que es algo que creo que ha quedado muy bien aclarado esta noche, muy bien establecido, que el Señor nos guarde de recaer. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable para permanecer y ser perfeccionados por el Espíritu Santo y ser transformados en instrumentos de Dios aquí en la tierra, hijos de Dios, de los cuales Dios se sienta contento, agradado de usted y de mí. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Padre Celestial, a ti te agradecemos, Señor, el hecho de poder estar hoy en tus caminos, en tu reino, en tu presencia. Reconocemos que hemos recibido un reino inconmovible, gratuito, unos derechos a ser sanos, limpios, libres, bendecidos, prosperados, también de una manera gratuita. Queremos conservar eso, Señor, y sabemos que la única forma de conservarlo es a través de la obediencia, a través de obedecer lo que conocemos, a través de obedecer lo que sabemos, que es tu mandamiento, a través, Señor, de cuidarnos, de no inventarnos cosas que no estén en la Biblia, pero tampoco, Señor, querer anular cosas que sabemos que están establecidas por ti, en tu palabra. Bendito Dios. Gracias damos por todos aquellos que estamos siendo perfeccionados por ti, preparándonos, Señor, para ese día hermoso y maravilloso del arrebatamiento de la iglesia, Señor, porque serán a personas muertas al pecado que tú vas a recoger, vivas para ti, Dios de los cielos, Señor. Esas son las personas, Señor, que tú vas a recoger, y creemos que estamos entre ellas. Estamos en ese trabajo, estamos en ese propósito, y te agradecemos por tu palabra, Señor, porque tu palabra, sin ella no podríamos entender estas cosas, mucho menos ponerlas por obra. Señor, tu palabra es viva y es eficaz, y nos gozamos en ella, nos regocijamos, Señor, en las cosas que esa palabra tuya y tu Espíritu Santo en nosotros están haciendo en nuestra vida. Ese cambio que, Señor, tú has podido operar en nosotros y en todos aquellos que te amamos y que estamos agradecidos porque nos tomaste de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, ayúdanos a repudiar, sí, esa es la palabra, Señor. Ayúdanos a aborrecer el mundo con todo lo que Él nos brinda, con todas esas ofertas, Señor, de carne, de éxtasis, de tanta disolución, Señor, de tanto extremo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a aborrecer esto y amarte a ti, amar tu palabra, Señor. Y con la ayuda de tu Espíritu ser cada día más obediente, Señor, a esa palabra que conocemos. Padre, bendice los hogares con sanidad, con protección, con libertad, con provisión, con paz, con prosperidad y con la restauración de todo lo que el diablo haya dañado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Guárdanos, Señor. Guarda la vida de mi hermano, de mi hermana. Si alguno, Señor, está enfermo del virus o de cualquier enfermedad, inflamación, de cualquier cosa, Señor, que pueda tener en su cuerpo o en su mente, Señor, yo te pido que lo hagas sano, que lo hagas libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la llaga de Cristo somos sanos, por su sangre preciosa somos libres, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y declaro que toda bacteria en el cuerpo de los cristianos se muere en el nombre de Jesucristo y se aparta de él para la gloria de tu nombre. Gracias, bendito Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.